Perfecto. Bueno, estimado ponente y participantes todos, tengan ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta conferencia, la cual es organizada por el Centro de Investigación y Desarrollo Cultural Petrolero. Mi nombre es Ángela Valladares y en esta oportunidad seré moderadora de este evento virtual, que tiene por tema transición energética y el rol del gas natural en el Perú, en donde estará a cargo el ingeniero CIP Alan Villafuerte Escalante. A continuación, daré lectura a la hoja de vida profesional. El ingeniero Alan Villafuerte es profesional MBA con más de 10 años de experiencia liderando áreas de operaciones y mantenimiento con énfasis en seguridad de personas y procesos. Posee un amplio conocimiento en evaluación y desarrollo de proyectos de energía. Magíster en Administración ESAN y también ha sido gerente de operaciones y mantenimiento de Lima Gas Natural Perú S.A., ingeniero mecánico de la Universidad de San Agustín, con especialidad avanzada de proyectos ESAN, especialista en gestión del gas natural ESAN, miembro del Comité Normativo de Gas Natural INACAL y a su vez vicepresidente del Comité de Normalización de GNL INACAL, con experiencia en desarrollo de proyectos y operaciones de gas natural. Fue miembro fundador del Comité Técnico del Gas en el Colegio de Ingenieros del Perú. Actualmente se desempeña como consultor especializado en gas natural, brindando sus servicios a grandes empresas relacionadas al sector energético como Petroperú. Es docente especializado en energía e hidrocarburos. Y bueno, antes de dar inicio a la exposición, voy a brindarles algunas instrucciones previas. Primero, al finalizar la conferencia, daré lectura a las preguntas que estén escritas en el chat de la plataforma Zoom. Y finalmente, se pide a la audiencia que use un lenguaje apropiado y respetuoso. De lo contrario, será expulsado de la reunión. Sin más preámbulos, me complace presentar al ingeniero Alan Villafuerte Escalante. Bueno, muchas gracias, Ángela. Muchas gracias también a todos ustedes, especialmente a los asistentes. Este, y vamos a iniciar una pequeña conferencia sobre la importancia del gas natural en la transición energética, ¿no? Voy a compartir un momento la presentación. Muy bien. Sí, pueden ver la presentación. Si alguien me puede Se logra ver. Sí. ya, excelente, perfecto, Ángela, gracias. Muy bien, comenzamos entonces esta presentación sobre el gas natural y su rol en la transición energética nacional. Ya me presentó Ángela, entonces ahí también pueden consultar mi hoja de vida y mis credenciales en LinkedIn. Pueden hacerlo mediante un teléfono celular para no dilatar mucho este tema. Y pasamos a al primer slide, en donde todos nosotros en algún momento, hace ya algunos años, nos encontramos con algunas imágenes, eh, algunas situaciones, escenarios que cada vez se hacen más repetitivas, ¿no? Llueve donde antes había sequía, hace sol o sol muy grande, muy fuerte, donde normalmente hacía bastante lluvia o frío. Hay tormentas de cielos y diferentes efectos climáticos que poco a poco se están siendo mucho más habituales, ¿no? A cada momento nosotros en carne propia sufrimos estos efectos y muchos nos preguntamos a qué se debe, ¿no? Básicamente, la presentación y la conferencia de hoy día es para poder conocer cuáles son las causas de estos efectos adversos en el clima que podrían en realidad peligrar o en realidad eh, poner en alerta nuestra propia vida, debido a que es un punto muy importante en el tema de la extinción de la vida humana. Tanto así de que muchos países, la mayoría de los países del mundo se han reunido
alertados por esta situación y quieren dar solución, plantear solución, pero para obviamente tener resultados tienen que estar todos los países, los gobiernos y nosotros, los ciudadanos, totalmente a realizar acciones que ayuden a que lo que se ve en sus pantallas no sea cosa de todos los días. Muy bien, y para colocar todo en contexto, vamos a conversar un poco acerca del crecimiento demográfico mundial, ¿no? Si vemos el diagrama, la cantidad de personas que existen en el planeta ha crecido desmedidamente, ¿no? El aumento de personas ha aumentado por diversas razones. Básicamente, es porque la mayoría ya de ellas sobreviven hasta llegar a la edad reproductiva y también hay mejoras en las tasas de fecundidad, en los servicios de salud, en la urbanización, la migración y otros. Esto básicamente ha tenido un efecto adverso a la capacidad que tiene el mundo de admitir tantas personas. Si más no recuerdan, acá pueden encontrar, voy a colocar el puntero, tenemos un punto de inflexión, ¿no? En esta curva se muestra la población mundial y su tendencia en lo que va de los años hasta el 2050 y cuánto es el crecimiento de la población, básicamente casi quinquenal. Y tenemos un dato muy importante que es este punto de inflexión. ¿Y por qué era tan pequeña antes de 1900, ¿no? Es básicamente se debe a varios factores, como los expliqué, pero principalmente lo atribuyen al descubrimiento de la penicilina. Recuerden que la penicilina es un antibiótico natural y prácticamente se estima que ha salvado la vida a más o menos unos 200 millones de vidas desde su primer uso. Básicamente en el año 1942, la penicilina se descubrió en los 1930 y se empezó a administrar a partir de 1942, ¿no? Y antes de esto, en realidad, como no había penicilina, no habían antibióticos eficaces, la tasa de muertes por infecciones era muy alta. Entonces, por ejemplo, ¿no? El 90% de los niños que se contagiaban de meningitis, o sea, 9 de cada 10 niños morían. Y los niños que sobrevivían tenían discapacidades graves, ¿no? Y duraderas, como sordera o retraso mental. Entonces, la penicilina cambió la forma de cómo se administran los medicamentos y también mejoró la calidad de vida, obviamente, para que estas personas puedan llegar a una edad reproductiva y los cambios industriales del avance tecnológico que existe también mejoró la condición de vida de todas las personas, logrando de que esta curva obviamente tenga una mayor pendiente y prácticamente ahora es con un problema de sobrepoblación mundial. Si bien ya se tiene algunos puntos de que la población mundial, la tasa de nacimientos y la tasa de fallecimientos siempre ha sido en realidad positiva, seguramente en unos años va a ser negativa debido a que las personas ya no están, o las parejas ya no quieren tener hijos. Y hay otros temas también que involucran a la accesibilidad de la energía, accesibilidad de fuentes de alimentos, este, de, un- de dónde vivir, etcétera, y también el tema profesional. Pero aún así, la población mundial va a seguir creciendo. Se estima que sigue creciendo, solo que no al ritmo que estaba antes, ¿no?
Un dato muy importante es que nunca ha habido tantos jóvenes en el mundo como ahora, más o menos 1.200 millones de personas de las 7.500 millones más o menos que aproximadamente existen actualmente. Entonces, toda esta población, que son básicamente ustedes, jóvenes, van a tener tienen una responsabilidad muy grande con el tema de la preservación del planeta, debido a que básicamente la cantidad de jóvenes que existe, ya con una nueva percepción ambiental de crecimiento, sostenibilidad, va a cambiar muchos paradigmas que obviamente generaciones anteriores no lo tenían. Muy bien, y esto implica de que a esta cantidad tan grande de población mundial, tenga que consumir una cantidad también inmensa de recursos naturales, ¿no? Eh, por ejemplo, se predice que más o menos que la humanidad utilizará cada año alrededor 140.000 millones de toneladas de combustibles fósiles, minerales y metales para el año 2050, según las Naciones Unidas. Y otros puntos de interés es de que aproximadamente en solo 8 meses, la humanidad la actual población mundial agota todos los recursos que produce la Tierra para todo el año. Entonces, si sacamos cuentas muy rápidamente, si en 8 meses se agota todo lo que el mundo ha producido para satisfacer las necesidades de la población, estamos en un déficit. Y es por eso que actualmente el mundo se encuentra en un déficit, ¿no? Se necesita, al 2016 se necesitaba 1,6, la producción de 1,6 planetas de recursos naturales para satisfacer a toda la población. Y en el 2030 se estima que se va a necesitar la cantidad de recursos que produce 2 planetas enteros. Actualmente emitimos más dióxido de carbono a la atmósfera del que los sumideros, que son los absorbedores de carbono naturales, que es prácticamente el agua, las plantas, pueden absorber, ¿no? Y aproximadamente el 20% de la población consume el 80% de estos recursos. Y ahí se ve una, no existe una paridad con respecto a la utilización racional de los recursos, que también es un problema de desigualdad mundial. Continuamos que aproximadamente se ha triplicado el uso de los recursos desde 1970, ¿no? Y otro dato de interés es de que el consumismo, que es en realidad lo que todos nosotros lo hemos hecho alguna vez, que es comprar tal vez cosas que no vamos a utilizar, ¿no? Es la causa del 60% de todas las emisiones globales de gases del efecto invernadero, por sus siglas GEI, ¿no? Entonces, es muy importante que entender de que todas estas causalidades están pasando factura al planeta y a nuestra vida actual, porque todos sufrimos en algún momento o hemos visto o hemos palpado de cerca eventos meteorológicos totalmente sacados de serie, y también la de nuestras generaciones que vienen, ¿no? Entonces está en nosotros nuevamente realizar algo para poder remediar eh, lo que se ha hecho. Y así como se consumen los recursos alimentarios, agua, forestales, eh, alimentos, etcétera, también el consumo de recursos fósiles ha habido en gran aumento desde que básicamente existe un punto de inflexión también en el aumento del consumo de la energía, y es en la invención del auto, ¿no? El auto más o menos en los años 1940, que ya se dio en fábricas masivas,
se empezó a vender y a utilizar, eh, el gran consumo de energía, eh, básicamente de petróleo y gasolinas, se disparó. Y con esto existe una gran correlación eh, entre la cantidad de la población, el consumo de energía de esta población, ¿no? Y las emisiones de CO2 que hay en el planeta, ¿no? Que en realidad son consecuencias del consumo, de la combustión de esta energía. Entonces existe una cercana correlación durante varios años hasta que prácticamente en 1960-70, debido al consumo ya muy elevado y dañino, no restringido, sin pensar en las consecuencias, es que esta cantidad de gases de efecto invernadero, eh, entre ellas el principal, el dióxido de carbono, aumentó de forma muy alarmante y ya comenzando a dañar la capa de ozono y también producir ciertos efectos en cambios climáticos, ¿no? Y el efecto de efecto invernadero, que vamos a hablar más adelante. Entonces, es por esta correlación tan grande de consumo de energía y la población mundial que estamos pasando actualmente unos problemas, ¿no? Y en lo que refiere a los combustibles fósiles, tenemos más o menos una dependencia actual del 81,3% de dependencia de combustibles fósiles, ¿no? Se espera que esto empiece a bajar. Estos son datos del 2020, con con todas las propuestas y los cambios que están haciendo las naciones en busca de disminuir los gases de efecto invernadero. Y en este caso, otro dato de interés es que la población se ha multiplicado por 4 y el consumo de energía por 10. Y eso es porque en realidad conversamos un poquito atrás acerca del consumismo, ¿no? Las personas consumen mucho más energía que antes, consumen más plásticos que antes. Hubo una época donde prácticamente en la invención del plástico todo era plástico y se sacó un poco al vidrio, ¿no? Por el tema del precio, básicamente, los costos. Y los combustibles fósiles obviamente han tenido un reinado durante varios años y las consecuencias de su combustión obviamente las tenemos ahora, ¿no? Y en energía, hablando de energía, en realidad son diferentes puntos, diferentes fuentes de energía que el mundo consume actualmente, ¿no? Por muchos años, inclusive antes de la comercialización y producción masiva del petróleo para los autos, el carbón era la principal fuente primaria de energía, lo cual este, en realidad era mucho más dañino en realidad que los actuales combustibles fósiles, y por muchos años nadie lo supo. Eh, por ejemplo, Estados Unidos es actualmente el mayor consumidor de derivados del petróleo, ¿no? Que más o menos es 17% del consumo de todo el planeta, seguido de China, que es el gigante, 16%, y de la India, que es 5%. Se espera de que la India, estos próximos años, cobre relevancia, debido a que la India, creo que hace unos meses, le quitó el trono a China con la población más grande del mundo, ¿no? Debido a los problemas de natalidad que tiene China, que todos ustedes seguramente saben, del hijo único. Eso ha pasado un poco por la factura, pero India también es un consumidor gigante de energía, este, eh, también un gran emisor de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, cada año aproximadamente se emiten 2.000 millones de toneladas de polvo a la atmósfera, entre material particulado, y gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, desde 1800 más o menos, se ha consumido fuertemente el carbón. Siempre ha habido
este, combustibles, biocombustibles, ¿no? Como la leña, por ejemplo. Siempre se ha consumido durante muchos siglos. Pero con la invención del carbón y su alto poder calorífico, obviamente ha empezado a desplazar y a subir en el consumo hasta la invención o la fabricación del petróleo. Es donde el petróleo cobra relevancia, pero como el petróleo siempre está asociado al gas natural, el gas natural al ser un combustible mucho más liviano, más seguro, de fácil procesamiento, mucho mejor que el petróleo en realidad, entonces también cobró bastante relevancia y recién prácticamente a partir de 1950, 60 empezó a buscarse su uso, ¿no? Y sigue. Entonces actualmente la dependencia de estos hidrocarburos y del carbón es muy grande, ¿no? En la lámina anterior decimos que es más del 80% de dependencia eh, mundial. Y tenemos otras energías, fuentes de energía primaria que todavía están despegando, pero que ya los escuchamos mucho más a menudo cada día, ¿no? Que también los conocen, ¿no? Como es el hidrógeno, las energías renovables, como la solar, la eólica, mareomotriz, etcétera, ¿no? Entonces, estas energías van a cobrar mucha más relevancia, sobre todo ahora en esta etapa de transición energética, y las van a escuchar obviamente mucho más. Pero por los niveles de consumo y producción que se tienen actualmente, los tres combustibles que es el petróleo, el carbón y el gas natural, eh, tienen una brecha muy grande con respecto todavía a la utilización de los otros combustibles, ¿no? Muy bien, y este consumo indiscriminado de combustibles, obviamente tiene que consumirse, tiene unas consecuencias, ¿no? Y las consecuencias las estamos pasando todos en realidad, porque todos en algún momento, como les comenté, hemos sufrido algún o hemos visto algún problema climatológico extremo, ¿no? Y existen en realidad un montón de efectos del cambio climático producido eh, por la emisión constante durante muchos años de gases de efecto invernadero que han dañado y han creado un cambio climático en el mundo, ¿no? Como por ejemplo el aumento del nivel de las aguas. Existen lugares donde hay mucho calor y y prácticamente se tiene que parar, ¿no? En China, por ejemplo, tuve la oportunidad de realizar una visita a China hace unos 5 años y visitamos una planta que en realidad paraba desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la tarde, 3 horas paraba porque la temperatura que alcanzaba esa localidad de China era tan fuerte de que por ergonomía y por seguridad laboral no podían trabajar. Entonces la gente perdía horas de trabajo y básicamente se iban a una cafetería que tenía aire acondicionado para poder este, refrescarse. Entonces, esos puntos afecta obviamente mucho el tema de la productividad, la industrialización, etcétera, ¿no? Va a haber más conflictos bélicos para acceder a los recursos limitados, como los minerales, por ejemplo, el litio, que es un mineral de futuro, el cobre, etcétera. Y ahora los tenemos, ¿no? Tenemos problemas sociales actualmente en Perú sobre los minerales. Va a haber un empeoramiento del acceso al agua potable en determinadas áreas, ¿no? Debido a que estas sequías extremas hacen obviamente cambiar las fases del fenómeno de la niña, del niño, y crean sequías extremas, que ya lo hemos visto también muchas veces en Perú. Existe la migración, el desplazamiento de poblaciones enteras debido a que no satisfacen sus necesidades o hay una disminución de de las fuentes de alimentos o de cobijo en alguna determinada área, ¿no? Hay un descenso de productividad de las cosechas, recuerden, el tema de las sequías, el agua es importante,
una subida en los precios de alimentos básicos, etcétera, propagación de enfermedades por el aumento de la temperatura, y hay muchos más, ¿no? Estos son algunos efectos socioeconómicos. Por ejemplo, como un dato, más o menos se va a elevar el nivel del mar unos 10, se ha elevado unos 19 centímetros desde 1900 hasta el 2010, la temperatura, el nivel del mar. Y para el 2100 se estima una subida entre 26 y 82 centímetros, que es básicamente producido por el deshielo de los polos, ¿no? 2/3 de la gran barrera de coral se han blanqueado, casi prácticamente un 66% por el aumento de la temperatura del océano. Y este es importante para la vida de las especies marinas, ¿no? En los océanos. Muy bien, ya que estamos conversando sobre cuáles son los efectos en, en el mundo, en el planeta, de los gases de efecto invernadero, es muy importante conocer sobre el propio efecto invernadero, que en realidad no es algo malo. El efecto invernadero en realidad nos cuida, ¿no? ¿Por qué? Porque es la atmósfera retiene ciertas cantidades de rayos y obviamente refleja algunas otras más. Y debe haber una armonía entre los gases y la capa de ozono para que este calor producido por el sol eh, quede adentro, no tanto como para poder generar un calor extremo, ni tampoco como para producir fríos, un friaje muy fuerte, ¿no? Que sería mucho reflejo. Entonces, la capa de ozono y la atmósfera durante eh, muchos siglos ha estado en un equilibrio químico, un perfecto equilibrio para mantener una temperatura promedio de 15 grados centígrados, ¿no? Y albergar la vida, ¿no? Esos 15 grados es una temperatura en realidad eh, muy satisfactoria, sobre todo para los océanos, que es un tema que tiene que ver con el agua y con el recurso hídrico, ¿no? Eh, pero tenemos los gases que, como el vapor de agua, los clorofluorocarbonados, el metano, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de carbono, que son los que ya hace muchas décadas están alterando esta composición, este equilibrio que existe en la atmósfera y obviamente afectando mucho más a la capa de ozono. Entonces hace de que se crea una barrera en la atmósfera y no deja salir los rayos que deberían normalmente reflejarse y salir para tener una temperatura ambiente adecuada, ¿no? Entonces, los rayos rebotan en la atmósfera debido a que ya se ha modificado cierta parte de la atmósfera y retenemos calor. El mundo retiene calor, los gases no pueden disiparse muy rápidamente, se genera lluvias extremas en algunos lugares, se genera calor extremo, por lo tanto sequías y cambia todo el ecosistema mundial, ¿no? Y pasan las consecuencias que vimos hace algunas diapositivas, ¿no? Entonces, la actividad humana provoca el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, potenciando el calentamiento global. Entonces, el efecto invernadero en realidad es un proceso normal y bueno. El problema es el calentamiento global debido a que este efecto invernadero ya no está funcionando bien, ¿no? Y hay muchos sectores de actividad en el mundo que son fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, como la electricidad, la generación de electricidad y calefacción, que es fuerte en el mundo con 25%. Recordemos de que en Perú no tenemos mucha calefacción
por elementos fósiles, ¿no? Básicamente, electricidad sí es la que, generación de electricidad por gas natural, por ejemplo, sí tenemos bastante. Agricultura y otros usos de suelo, ¿no? Ganadería, por ejemplo, es un principal fuente de gases de efecto invernadero. El transporte, que en el mundo es 14%, pero que ya lo vamos a ver muy pronto, en Perú el transporte es la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero. En el mundo no. La industria, otras fuentes de energía y edificaciones, ¿no? Construcción. Entonces, eh, si por ejemplo estos 15 grados que les comenté cambia, y eso es lo que dicen las estadísticas, las tendencias que han indicado los científicos, que si se va a 16,5, o sea, un aumento de 1,5 grados en el aumento de la temperatura promedio terrestre, se estima en realidad que varios países insulares se van a perder en el mapa. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento del nivel de agua provocado por el derretimiento de los casquetes polares, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan de la superficie, eh, y todos y todos prácticamente los reflejaría, la temperatura media de la Tierra sería de unos 18 grados. Actualmente ha subido, ¿no? Ahorita estamos creo que en 15,5, 15,7, algo así. Muy bien. ¿Y por qué aumentan los gases de efecto invernadero, estos que modifican este equilibrio natural que existe? Básicamente existen varios puntos que los que vimos, y principalmente es la quema de combustibles fósiles, ¿no? Como el petróleo, el carbón y el gas natural, que son los tres combustibles más dependientes que utiliza el ser humano, la deforestación de los bosques y destrucción de ecosistemas marinos. Hemos hablado un poquito sobre eso, porque estos absorben el dióxido de carbono, ¿no? Promueven la descarbonización natural, el aumento de la población que cada vez consume muchos más recursos, ¿no? Como hemos visto en las primeras diapositivas. Eh, Otro dato importante es que en la proporción adecuada, estos gases, como lo comentamos, cumplen su cometido de albergar la vida y tenernos prácticamente a 15 grados, ¿no? Muy bien. Y otro dato importante es que esta emisión de gases sigue en aumento, ¿no? Aún así, la población mundial ha decrecido, pero debido al consumismo, debido a que muchas naciones no están poniendo manos al hombro sobre las acciones para poder mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero, el crecimiento promedio anual de emisiones de gases que producen gases, el calentamiento global es más o menos de 1,3% anual. Entonces, eso obviamente ha alertado a todas las naciones, y vamos a hablar un poquito acerca de las cumbres de medio ambiente que se han realizado también para poder frenar o mitigar estas consecuencias. Entonces, todos estos consumos de energía, principalmente los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón, que son los más contaminantes que existen, ha generado una elevada emisión histórica de dióxido de carbono, ¿no? Entonces se puede ver cuál es la proporción o- de gases de efecto invernadero producidos por cada fuente de energía, ¿no? Tenemos un pequeño bajón el 2021, que es básicamente producido por el efecto COVID, debido a que se cerraron un montón de fábricas, los aviones no funcionaron, el transporte se dio, las industrias cayeron,
durante unos meses. Entonces, esto es básicamente el producto de una paralización mundial, ¿no? Pero luego siempre se está en positivo, ¿no? Y acá vemos de que tanto el carbón y el petróleo y sus derivados son los que aportan muchos más emisiones de dióxido de carbono al planeta. Y acá también tenemos los principales emisores de gases de efecto invernadero, principalmente del CO2, ¿no? Se estima que más o menos 148% aumentó las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono desde la época preindustrial, ¿no? Según la ONU. Entonces, este tema es muy serio y nos tiene que alertar a todos. Si bien las emisiones de CO2 han aumentado durante todos estos años sin parar, se proyecta que luego de las cumbres medioambientales de COP25, COP26 que ha habido hace muy poco, y todos los compromisos de todas las naciones que están involucradas em, en estos lineamientos, pueda ya empezar a bajar. Y hay una proyección, según la Agencia de Energía de Estados Unidos, de que, por ejemplo, la energía eh, por fuente de carbón va a empezar a bajar debido a todos estos cambios que está habiendo en las legislaciones actuales, ¿no? La energía nuclear, eh, la hidroeléctrica, el gas natural, que es nuestro tema de hoy, va a permanecer prácticamente invariable, va a subir más bien el consumo de gas natural y las energías de fuentes renovables, como la energía solar, la energía ah, del viento, la hidroeléctrica, etcétera, deberían subir debido a que son renovables y les tenemos que utilizar mucho más, ¿no? La cantidad de dióxido de carbono de los diversos continentes ha seguido, como les comenté, hasta el 2020, 2021, ha seguido siempre subiendo, siempre en positivo, salvo en la etapa de COVID, ¿no? Que hubo un pequeño retroceso. Y debido a todos estos cambios en las normativas de los países y la promoción de utilización de energías más limpias, también la Agencia de Energía de Estados Unidos proyecta de que las emisiones de CO2 deberían también empezar a bajar. ¿Por qué? Porque estas deberían, y hay una meta, ¿no? De poder descarbonizarnos más o menos hasta el año 2050, es decir, de que tratar de que todas las naciones hagan sus mejores esfuerzos para ya no emitir o en la medida de lo posible dejar de emitir todo lo que se pueda de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2. Entonces, las proyecciones hasta el 2050, que es la meta que se han dado estas organizaciones, es de que las emisiones, por ejemplo, de GI del petróleo, no puedan ya subir, ¿no? Las del gas natural también prácticamente permanecen invariables, van a aumentar tal vez un poco debido a la promoción del gas natural para toda esta etapa de transición. Y obviamente el emisor más contaminante que existe, que es el carbón, también pueda bajar, ¿no? En caída libre. Y en el transporte, debido a que la cantidad de personas va a aumentar durante todos estos años hasta el 2050, van a estar mucho más transporte, no hay mayor eh, eh, cambio en las emisiones de gases de efecto invernadero. La energía eléctrica también debería bajar, promovido por la utilización de energías renovables. Entonces, como ya se va a dejar de usar mm,
fuentes de energías de combustibles fósiles para la energía eléctrica, sus emisiones, por lo tanto, deberían bajar. El sector industrial normalmente va a subir debido a que va a existir más personas y obviamente muchas más necesidades. Y el tema residencial y comercial también deberían ser inafectos, ¿no? Entonces, se tiene básicamente dos tipos de gases de efecto invernadero, que son uno los directos y otro los indirectos, ¿no? Los directos son los que afectan, valga la redundancia, directamente con el efecto invernadero sin sufrir modificaciones, y son tal como son creados, afectan así, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de carbono, que no necesita ninguna transformación, afecta directamente a la capa de ozono, ¿no? El metano, que es el CH4, o el óxido nitroso. Y hay otros indirectos que sí, tienen que sufrir una transformación cuando llegan a la atmósfera para que los convierten en gases de efecto invernadero directos, ¿no? Por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, los compuestos volátiles diferentes al metano y el monóxido de carbono. Estos sufren una transformación química para que recién puedan ser gases de efecto invernadero directos. Muy bien, y hablemos un poquito de la situación de Perú. Y Perú eh, no es inafecto a estas emisiones porque durante muchos años nosotros hemos consumido también recursos fósiles y básicamente los recursos renovables son hace muy poco tiempo, ¿no? Hace solo tal vez 5 años. Pero hidroeléctrica sí, casi siempre lo hemos consumido. Somos también dependientes de los productos del petróleo, ¿no? Carbón, también petróleo, gasolinas, el gas natural, recuerdan que lo hemos empezado a consumir desde más o menos el 2004, ¿no? Que ya fue su aparición comercial mediante la concesión de Lima y Callao. Y siempre hemos consumido también madera, bosta, ¿no? En las regiones donde no hay acceso a una energía eh, más eficiente, ¿no? Y en Perú, más del 70% de la energía eléctrica proviene del petróleo y del gas natural. Recuerden de que aproximadamente el 50% de la energía eléctrica proviene del gas natural y se encuentra aquí en Chilca. Y debido a este consumo también desmedido como sinónimo de todos los países, tenemos también un récord de emisiones contaminantes, ¿no? Eh, pero esto agravado a que nuestra dependencia de consumo, por ejemplo, en el tema de transporte, se hace mucho más evidente en Perú. Nosotros tenemos más o menos un 50% de dependencia en transporte y el sector transporte es el que más emite gases de efecto invernadero en Perú. Eh, Agravado en que nosotros no somos un productor que pueda satisfacer la demanda interna de los combustibles que utilizamos. Tenemos que importar. Y esta importación le demandan al gobierno unos 60 millones de soles diarios por importar diariamente este petróleo y GLP, básicamente, ¿no? Teniendo tal vez o pudiendo utilizar combustibles más eficientes y menos contaminantes. Entonces, debido a estos puntos, eh, el año 2010, ¿no? Antes inclusive de la COP25, del Acuerdo de París, el Perú eh, impuso una política energética nacional donde delimitaba 3 puntos, 3 objetivos iniciales, que era contar con un abastecimiento energético competitivo y seguro, ¿no? Acceso universal al suministro energético, o sea, masificación de la energía a todo el Perú, lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos, ¿no? Para evitar, obviamente, el tema de la importación, ¿no? Y nosotros, como les comenté, somos
dependientes del consumo como fuente primaria de los hidrocarburos, que es más o menos más el 64,2%, ¿no? Y tenemos para el 2019 energía solar prácticamente muy pequeño, la electricidad, l- leña, bosta y areta un 10,5%, carbón mineral y derivados, ¿no? En los hidrocarburos también obviamente está el gas natural. Entonces, existe una paradoja, ¿no? El gobierno quiere masificar, darle energía a todos los peruanos, una energía eficiente, una energía asequible, pero por el contrario, disponemos de energías sucias. Entonces, queremos otorgar acceso y beneficios económicos sociales del uso de energía a los habitantes para poder asegurar un futuro sostenible energéticamente con bajas emisiones de carbono. Entonces tenemos responsabilidades frente, no necesariamente frente al acuerdo, a los acuerdos que se ha firmado, el Perú ha firmado internacionalmente, sino a nosotros mismos, ¿no? Como nación, qué es bueno para nuestros ciudadanos. Entonces, hay esa paradoja de poder dar energía a todo el Perú, pero básicamente tenemos combustibles no limpios, ¿no? Que producen gases de efecto invernadero, que producen monóxido, por ejemplo, que es perjudicial para las personas, y dióxido, que es perjudicial para el medio ambiente. Entonces, esa paradoja existe actualmente y lo tiene que obviamente resolver nuestros gobernantes, ¿no? Muy bien, y para esto es bueno entender qué es el cambio climático, ¿no? El cambio climático, como lo recordé, tiene una diferencia con el efecto invernadero. Cambio climático es una consecuencia de una alteración del efecto invernadero. Y como bien lo dice, es una alteración del clima, ¿no? Atribuible a la actividad humana. Los gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera y retienen el calor, incrementando el efecto invernadero, ¿no? Entonces, a finales del 2015, ya alertados por el gran crecimiento en las emisiones de CO2 en todo el mundo, que ya científicos en realidad lo habían alertado muchas décadas atrás, se unieron varios países y acordaron, hicieron un cambio histórico, ¿no? Un acuerdo histórico donde 196 países hicieron un tratado internacional para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones necesarias para un futuro sostenible, es decir, para que pueda subsistir en realidad la raza humana. ¿Por qué? Porque veían con escepticismo de que 2 grados en la alteración, una subida de 2 grados en la alteración de la temperatura promedio de la Tierra podría básicamente sumergir muchas naciones bajo el agua y producir eh, fuertes cataclismos meteorológicos como sequías, lluvias torrenciales, y podía obviamente dañar y producir varias muertes. Podía alterar totalmente el ecosistema mundial. Y el Acuerdo del París se, se distingue en 4 puntos importantes, que es que para finales del siglo se tenga que evitar, o sea, todos ellos han firmado para que se tenga que evitar un incremento de la temperatura global superior a 2 grados. Se espera, o sea, eh, el crecimiento de la temperatura por los gases de efecto invernadero es tal de que no pueden detenerlo, haciendo lo imposible. Actualmente no se puede detener ese incremento. Lo que se puede hacer es de que no se incremente hasta 2 grados, que sería catastrófico. Lo que están haciendo sus mejores esfuerzos, es de que solo se incremente hasta 1,5. Como alguna vez escuché, ya estamos en un escenario de consecuencias, ¿no?
ya no podemos remediar muchas cosas. Lo que podemos remediar es justamente apoyar o apoyar que lleguemos a limitar hasta 1.5. Este Acuerdo de París también habló mucho acerca de la mitigación, que cada país debería ser consciente de los gases de efecto invernadero que produce y mitigarlo con las mejores tecnologías y alcances que pueda tener cada gobierno, ¿no? También se acordó un tema de adaptación, ¿no? Tanto política, económica, financiera, tecnológica, para poder mejorar y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, ¿no? Y se conversó sobre los compromisos eh, NDC, ¿no? Que cada país estableció compromisos eh, que dependiendo de eh, cómo es las emisiones, la producción, las fuentes de energía de cada país, cada uno estableció responsabilidades con lo que se podía comprometer, ¿no? Y Perú, por ejemplo, tiene una particularidad que nosotros tenemos bastante gas natural, a diferencia de otros países, y nuestro principal gas emisor de gases de efecto invernadero es el sector transporte. Entonces, em, las NDC, que se me fue el nombre, el acrónimo son orientadas básicamente a esto, a promover la utilización, por ejemplo, del gas natural como combustible de transición y tener el foco en el tema de transporte, ¿no? Otras naciones no tienen tantos problemas con el transporte, sino tal vez con la industria, donde, por ejemplo, en el país no tenemos tal vez mucha industria. Y otros países tienen otras fuentes de energía, ¿no? Como carbón, nuclear, etcétera. Entonces, cada país se tenía que comprometer según eh, la complejidad de cada uno. Entonces, la transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción. Desde este acuerdo de París se dio un plazo y este plazo hasta el 2050 se le llama normalmente transición energética, ¿no? Entonces, durante este lapso se tiene que cambiar los modelos de producción, distribución y consumo de la energía. Es por eso que escuchamos a cada momento eh, reportes del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Energía y Minas para el uso responsable de energía, promoviendo siempre las energías limpias, las renovables, o haciendo mucho más eficiente el uso de los recursos, ¿no? Y en realidad, debido a que en el año 2015, a finales de 2015, que se acordó el Acuerdo de París, los países no han estado realizando sus actividades, sus responsabilidades en realidad de la forma disciplinada, responsablemente frente a este problema gigante. Entonces, se organizó la COP26, que fue en Glasgow, donde se pudo reforzar muchas de los objetivos de la COP25 y dando espacial énfasis en la utilización de recursos como el gas natural, ¿no? Y también se confirmó que habían pasado prácticamente 5 años, porque tienen que reunirse cada 5 años, 2015, luego se reunieron el 2020 y se tienen que confirmar de que seguimos por la senda correcta. Se confirmó de que la temperatura máxima iba a ser hasta un incremento de 1.5 grados, por ejemplo, ¿no? Y en esta conferencia también se veía cuál es el avance de cada país. Muy bien. Acá podemos ver un tema muy interesante acerca de la cantidad de emisiones de CO2 por gigatoneladas de CO2
anuales, ¿no? Entonces, sin el Acuerdo de París, obviamente habríamos llegado a una cantidad muy elevada, lo cual hubiera acelerado el proceso o las consecuencias del cambio climático y estaríamos, y nuestras generaciones probablemente tendrían muchos problemas en un futuro, ¿no? En el Acuerdo de París se planteó llegar a este punto, o sea, ya no dejar de emitir, sino que las emisiones tenían que bajar, porque recuerden de que aún así se emite CO2, existen los sumideros, que son los que absorben estos CO2. Entonces, el plan es de que todo lo que se emita la cantidad de gas que se emite de CO2 puede hacerse 100%, puede ser absorbido por los sumideros de CO2. Entonces, a esto se llama neutralidad del carbono, a que en un flujo de CO2, todo lo que entra, todo lo que sale llega a entrar. Entonces, en el Acuerdo de París se planteó de que ya muchas naciones tienen que evitar o disminuir sus emisiones, pero debido a que no lo estaban haciendo en esta COP25, se tuvieron que reforzar algunas medidas y prácticamente mm, se ha ratificado muchas de los compromisos que se tenían en el COP25 y algunos, obviamente, muchos más ambiciosos han dado pie, ¿no? Se, han- se van a realizar. Y los compromisos anunciados, en realidad, eh, pintan que van a bajar hasta esta cantidad de proyección global de emisiones de los gases de efecto invernadero. Llegar a cero emisiones es un ideal, ¿no? Es como ustedes deben conocer sobre, por ejemplo, gases ideales, gases reales, ¿no? Existe un escenario ideal que es llegar a cero emisiones, pero actualmente no se puede hacer con los consumos de energía que tenemos actualmente. Somos dependientes eh, en un gran porcentaje de combustibles fósiles. Y ya que conocemos un poco acerca del cambio climático, los acuerdos de las naciones para el COP25-26, hablemos un poco acerca del gas natural, ¿no? Y el gas natural, hace muy poco, en realidad, julio de este año, el Parlamento Europeo respaldó el sello verde de la Unión Europea para el gas y la energía nuclear. Y esto ha sido también debido a problemas geopolíticos que suceden. Recuerden ustedes el tema de la restricción del gas de Rusia por los problemas de Ucrania. Ha, el Parlamento Europeo ha tenido que aprobar la reapertura de las plantas cerradas de carbón y nucleares que obviamente estaban cerradas por muchos años para poder suplir un poco el tema de la energía proveniente del gas natural, que ellos también son bastante dependientes, ¿no? Como nosotros. Entonces, ya con esta etiqueta verde, el gas natural cobra mucha más relevancia en la transición, debido a que es un gas, es una energía que está ya calificada mundialmente como una energía con bajas emisiones, produce pocas emisiones a comparación de sus hermanos hidrocarburos que ya conocemos, ¿no? Muy bien. Y el gas natural es el combustible ideal, en realidad, para complementar las energías intermitentes. Y estas son básicamente las renovables. Recordemos de que existen energías renovables intermitentes y las no intermitentes. Las intermitentes son las que no llegan a satisfacer la demanda de energía o no emiten energía, no generan durante todo el día, ¿no? Debido a diversos aspectos, como la solar, muy fácilmente identificable como la solar, ¿no? Y la generación eléctrica en realidad es el mercado ideal para el gas natural, ¿no? Debido a que es mucho más fácil de transportar, tiene un alto poder calorífico
y tiene una combustión em, del combustible muy buena, produciendo pocos productos de combustión, a diferencia de los otros combustibles fósiles, ¿no? Existe muchos beneficios del gas natural a nivel nacional, que los conocemos todos, y básicamente una encuesta que realizó el 2009 Ocinermic, casi toda la población peruana indica de que una muy buena ventaja de este combustible es que lo perciben como económico. Luego está que es menos contaminante y el tercero es de que es muy seguro, entre otras ventajas o beneficios que perciben del gas natural. Y en realidad sí es bastante económico debido a unos temas de contratos de la producción de gas natural que lo hacen prácticamente invariable a los índices internacionales del gas natural, de los hidrocarburos. Lo que no es así, por ejemplo, con los combustibles que importamos o los combustibles como el petróleo, el GLP, las gasolinas, que siempre están variando, ¿no? En esta crisis energética que ya está pasando, que estuvimos prácticamente varios años en esta crisis, donde los precios del barril de petróleo y los combustibles derivados del petróleo subió mucho. El gas natural aquí en Perú tenía un precio prácticamente invariable. Entonces, esos beneficios son muy buenos para poder eh, generar eh, equilibrio y sustento a los ciudadanos, ¿no? Porque tenían un energético confiable económicamente en el futuro. Y la transición energética en el Perú, el Ministerio de Energía y Minas tomó tres pilares para poder afrontar esta transición. Un pilar es el tema de la accesibilidad, ¿no? Relacionado con la cobertura, o sea, hasta dónde va a poder entregar la energía y seguridad energética. La seguridad energética está muy relacionada en que tenemos que tener una energía que sea segura a través del tiempo y no tenga alguna amenaza de que pueda, por ejemplo, cortarse, ¿no? Por ejemplo, el GLP energéticamente es muy inseguro. Recordemos muchos de que ha habido desabastecimientos y hay desabastecimientos, por ejemplo, del GLP a cada momento por el simple hecho de que los barcos no pueden encallar, no pueden eh, quedar en el muelle debido al oleaje. Entonces, un oleaje puede desestabilizar la seguridad energética de este combustible. Y aún así, con la refinería de Talara, vamos a seguir importando combustibles, lo cual nos hace dependientes de ciertos combustibles y eso hace de que obviamente no tengamos una seguridad energética total, ¿no? Otro tema es la asequibilidad, ¿no? Relacionada con la equidad y competitividad del modelo energético. Recordemos que los combustibles, si bien tienen que ser menos contaminantes, tienen que llegar a un precio razonable y asequible frente a sus competidores, a los usuarios, ¿no? ¿De qué sirve tener una energía totalmente eficiente con cero emisiones si va a costar el doble a los usuarios? Entonces, tiene que haber una relación. Y la adaptabilidad relacionada con la sostenibilidad ambiental y social, ¿no? Que es básicamente que podamos tener combustibles que emitan pocos gases de efecto invernadero, que sean muy eficientes a la hora de producirlos, de explotarlos, de transportarlos y que no generen problemas sociales con el tema, por ejemplo, del acceso al agua, que en algunos casos, por ejemplo, en el tema de la minería, se tiene muchos conflictos y riesgos sociales acerca de esto. Bueno, ya estamos ya por terminar. ¿Y por qué el gas natural es el combustible de transición en el Perú? Por muchas razones, ya vimos los beneficios y otro es el tema de las reservas. Tenemos grandes reservas de gas natural. En realidad somos el segundo país
en Latinoamérica que tiene más grandes reservas de gas natural para todos los años que vienen, ¿no? Y actualmente tenemos más de 20 años de reservas actuales si el consumo es invariable. Obviamente, el consumo a lo largo de estos años va a elevarse porque muchas más personas, industrias, gasocentros se van a cambiar al gas natural, pero también en estos años deberían perforarse más lotes, conseguir más terapias cúbicos probados, reservas probados, entonces debería haber una equidad ahí, ¿no? Entonces tenemos reservas probadas desarrolladas, un 36%, lo cual nos da más de 20 años de capacidad de reservas al consumo que tenemos, pero existen casi un 64% que todavía no están desarrolladas y es como un colchón, una seguridad, un bolsón que tenemos ahí que falta desarrollarlos, pero en realidad no los podemos desarrollar porque ¿a dónde irían? No tenemos la demanda necesaria, ¿no? Entonces prácticamente van a tener que quedarse ahí en el subsuelo debido a que eh, no hay a dónde ir, no hay a dónde quemar, ¿no? No hay cómo utilizar. Por eso es muy importante que los gobiernos sean los promotores del cambio en la matriz energética de sus naciones y promocionen el uso de estos tipos de combustibles, ¿no? Entonces, más 23,8 años teníamos hasta el 2019 de reservas, pero con las no desarrolladas podemos llegar inclusive hasta 32,1 años. Muy bien, otra ventaja muy importante es el tema de la nocividad, ¿no? Se muestra en la parte de derecha un índice de nocividad de los combustibles, donde están todos los combustibles comerciales en Perú. Y básicamente acá muestra al gas natural con un índice de nocividad de 1, debido a que es el combustible fósil o de mayor utilización en Perú, con la menos cantidad de emisiones por unidad de energía, ¿no? Y en la combustión, por ejemplo, el gas natural siempre tiene eh, bajos baja emisión de CO2 en la combustión a comparación de las gasolinas, el diésel, etcétera, ¿no? Muy bien. Y hablando un poco acerca de por ejemplo, los óxidos de nitroso, los óxidos de nitrógeno, por ejemplo, el dióxido nítrico, el gas natural es 5 veces menor que el carbón y 4 veces menor que la gasolina, ¿no? Y por ejemplo, en el anhidrido sulfuroso, en los sulfuros o dióxidos de azufre, eso que afectan bastante el tema de la inhalación, la piel, porque son tóxicos. eh, el gas natural es básicamente 150 veces menor que el diésel y entre 2.500 veces menor que la gasolina, ¿no? Tiene muchas ventajas también con el tema de emisiones. Obviamente que aquí en particulado no está el gas natural debido a que el gas natural es un gas y prácticamente no tiene el gas natural seco que consume, por ejemplo, el transporte o todos los residenciales, los usuarios de gas natural en Perú. Es un gas ya filtrado, no tiene partículas y prácticamente no aparece en esta tabla, ¿no? Del material particulado de 2,5. Y ya conocemos de que en las emisiones de CO2 tiene ventajas con respecto al diésel, la gasolina y el carbón, pero aún así emite gas, emite dióxido de carbono en la combustión, porque al final y al cabo es un hidrocarburo fósil, ¿no? Es un combustible fósil. Claro que es el que tiene menos cantidad de emisiones de toda la familia de los hidrocarburos fósiles. Entonces, para finalizar, algunos beneficios del gas natural en esta transición energética es que se tiene que aprovechar la abundancia de recursos, ¿no? Existen muchos más yacimientos por explotar, por ejemplo, ¿no? Otro punto importante que conversamos es la menor variabilidad de precios con respecto a otros combustibles, ¿no? Como el GLP, las gasolinas, los petróleos que están indexados
a índices internacionales y que afectan al precio final al usuario. Otro punto importante es la salud, ¿no? Menor índice de nocividad, impacto a la salud frente a otros combustibles. También un tema importante es que actualmente se tiene una regulación y normativa robusta para su utilización en todas las fases, ¿no? De explotación, producción, distribución, etcétera. Y finalmente, otorga una menor dependencia a la importación de combustibles contaminantes, ¿no? Mejorando la diversidad energética y por lo tanto la seguridad energética. Entonces, al no depender de muchos combustibles importados, este, y sabiendo que vamos a crecer mucho más en demanda, lo lógico es utilizar energías que tengamos en demasía, que tengamos en abundancia y que obviamente generen menos contaminantes. Y ahí la palabra clave, combustible de transición en el Perú, básicamente es el gas natural, ¿no? Muy bien, este, eso es todo. Muchas gracias por tener paciencia. Tenemos más o menos 1 hora 10 minutos, que era lo planeado. Y ahí pasamos tal vez a las preguntas. No sé, Ángela, ¿me puedes Claro que indicar? sí, ingeniero. Muchas gracias. Ahora sí podemos dar inicio con la ronda de preguntas. Pueden dejar sus consultas en la caja de comentarios que ya se encuentra activa. Bueno, aquí al interno una persona me ha escrito preguntándome lo siguiente. ¿Qué medidas está tomando el gobierno para respetar el Acuerdo de París? Sí, en realidad el gobierno de París, el Acuerdo de París fue el 2015, ¿no? Se han reformulado muchas responsabilidades en el Acuerdo de Glasgow, que fue el 2020, ¿no? Y si ustedes pueden han escuchado muchas de estas noticias. Por ejemplo, el ministerio ha iniciado una fuerte campaña para poder realizar esta transición energética y poder cumplir sus responsabilidades con la disminución de las emisiones. Aparte del gas natural, está también reforzando el tema de la electromovilidad y también del hidrógeno. Hemos escuchado mucho durante estos 2, 3 años que son puntos fuertes también para poder ir con una canasta diversificada a poder bajar la cantidad de emisiones, ¿no? Entonces, aparte de estos tipos de combustibles nuevos que vemos, también el gobierno está dando mucha más cabida a energía eléctrica producida por centrales eh, de fuentes renovables, ¿no? Hemos escuchado todos nosotros que se han aperturado fuentes de energía solar, fuentes eólicas, entonces todo esto es parte de las responsabilidades que tiene el Perú y que está desarrollando poco a poco. Si bien no es, eh, no es la cantidad que debería en realidad realizar, porque debería hacer mucha más promoción, debería realizar muchas más acciones, pero sí ya se escuchan muchas noticias sobre estas acciones que está tomando los ministerios y el gobierno peruano, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Muchas gracias. También tenemos acá otra pregunta. Nos dicen, ¿cuáles son los principales problemas que ha reconocido en la transición energética? Yo he reconocido de que, por ejemplo, hay mucho desconocimiento, ¿no? El desconocimiento de los usuarios en confundir, por ejemplo, el tema del gas. Eh, Uno puede ir a la sierra o a la selva, o en realidad también en algunos lugares de la costa, y confunden mucho el tema del GLP, el gas natural, y prácticamente al gas natural lo llaman GLP, ¿no? Otro tema, y eso hace de que las personas no puedan reconocer qué combustible es más eficiente, es más barato y es mejor para su bolsillo.
Otro punto importante que dificulta la transición es la falta de infraestructura, ¿no? Y eso lo vemos mucho con el gas natural y también con el tema de los líquidos, ¿no? Tenemos el, el oleoducto norperuano parado hace muchos meses. eh, Tenemos una dificultad en la producción de gas natural que solo está centralizada en Lima y en algunas ciudades. Entonces no hay la suficiente infraestructura para para tener una seguridad energética. Otro punto también es que el país es tan diverso geográficamente que a veces es muy difícil al gobierno poder llegar a todos los sitios a poder darles energía eficiente a las familias, a los ciudadanos. Entonces, ah, ah, según la geografía o las zonas, se tiene que dar o priorizar cierto tipo de energías, ¿no? Entonces, otro tema también complejo es la geografía del Perú. Por supuesto, ingeniero. Acá también otra pregunta por interno nos dicen, ¿es recomendable en los vehículos pasarlos a gas natural? ¿Estaría disminuyendo su vida útil? En realidad, ese es un mito, ¿no? Es un mito. El gas natural, si bien tiene un poder calorífico inferior al de la gasolina, la temperatura a la que llega en la combustión es mucho mayor, ¿ya? Pero sí es recomendable por varios centros de transformación de motores, es de que este motor no sea tan pequeño, ¿no? Tiene que ser un motor un poco robusto, que sí podría, en algunos casos, por la temperatura muy alta en motores delgados o pequeños, sí podría influir un poco. Pero actualmente con la tecnología que se cuenta, por ejemplo, ya pasaron en realidad varios niveles de tecnología. Actualmente se tiene tecnologías nivel 5, ¿no? Procesos de conversión de nivel 5. Entonces, estos procesos ya pueden funcionar prácticamente en cualquier motor y tienen toda la electrónica necesaria para que no afecte el rendimiento de los equipos. Eh, y si aún así se coloca un motor pequeño y afecta, en realidad, por diversos factores, la economía o lo que has dejado de gastar en, en, en el combustible sustituto, porque estás pasándote a un combustible mucho más barato, ese ahorro fácilmente va a pagar el mantenimiento del auto, ¿no? Si hay algún desperfecto. De acuerdo, ingeniero. Ahora Israel Colina nos pregunta, buenas noches, ¿existe una hoja de ruta básica para implementar la transición energética en el Perú? De ser así, ¿para cuándo se prevé implementar? Ese es un punto que adolece el Estado peruano. Si bien hemos visto que existe una política energética del 2010 al 2040, si mal no recuerdo, pero en esta tiene los lineamientos como que básicos para poder eh, eh, llevar hacia el país hacia una seguridad energética, ¿no? Pero para la transición energética y para cumplir los acuerdos, no existe en realidad una hoja de ruta clara. Y eso es como que un jalón de orejas, ya, en el COP, que algunos países no lo han implementado aún, ¿no? Entonces se necesita mucha gobernabilidad, mucha fuerza de parte de los ministerios para poder realizar esta hoja de ruta. Perfecto, ingeniero. También tenemos otra consulta. Aquí nuestra compañera nos dice, si contamos con las suficientes reservas de gas natural, ¿qué solución podríamos optar para usar nuestras reservas al pasar el 2050? Es muy probable que las reservas del gas natural, al ritmo que vamos, no las vayamos a consumir. Uno, debido a que no existe la suficiente promoción o el cambio de la matriz energética actual, por los temas complejos
que les conversé hace unos minutos, el tema de la infraestructura y el tema del acceso por la geografía. Entonces, por ejemplo, darles gas natural a todos los peruanos es prácticamente imposible. La masificación se hace muy compleja, salvo que actúen otros vectores, ¿no? Entonces, el gas natural siempre va a estar ahí. Lo que se puede realizar es ingresar a otras tecnologías o masificar otro tipo de tecnologías como ya están actualmente desarrollándose, ¿no? En Perú y se habla mucho sobre el tema del GNL y el GNC, pero a una escala mayor. Esto sí permitiría de que las reservas que tenemos en el país sí sean aprovechables, ¿no? Lo peor sería de que estas reservas tan grandes, pasado el 2050, que ya vamos a tener nuevas tecnologías, ya vamos a hablar de otro tipo de combustibles, tal vez el hidrógeno verde ya va a pasar de lado y vamos a tener otras tecnologías nuevas, mucho más eficientes. Fácilmente el gas natural que tenemos ahí y que no hemos consumido se queda en el subsuelo, ¿no? Y eso es lo preocupante teniendo tanto, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Y ya tenemos una última pregunta que nos consulta. ¿Qué actitud como estudiantes nos recomendaría tener para apoyar en la masificación del gas, ya que hemos visto que esta ha sido muy lenta a manos del gobierno? Sí, yo creo que un punto importante en sus zapatos y ahora que están estudiando y próximos a entrar a la etapa laboral y el proceso productivo en sus diferentes ramas es la promoción. Hay muy pocas personas, yo recuerdo haber viajado por muchos lugares del Perú y siempre hay esta desinformación de cuáles son los combustibles más eficientes. No conocen, ¿no? Y eso es por falta en realidad de promoción. No llega la información a donde debería llegar y también existen nuevas tecnologías que pueden utilizarse y ustedes como jóvenes obviamente conocen mucho más sobre la mejor utilización de estas tecnologías que durante estos próximos años, van a, van a ser el pan de cada día en sus centros de labores y deberían utilizarlo obviamente de una forma justa, económica, eficiente y básicamente eso, ¿no? Perfecto, ingeniero. Y bueno, mencionarle, ¿no? Distinguido ingeniero Alan Villafuerte Escalante, agradecemos la brillante exposición que nos ha brindado en esta conferencia virtual y de lo que nos ha aportado a cada uno de los participantes en este contexto de investigación en la industria de energía e hidrocarburos. Muchas gracias. Y Listo, también Ángela. mencionarle a los participantes de que se va a estar dejando el enlace en la caja de comentarios por si desean adquirir el certificado. No sé si podríamos quedarnos unos minutitos, ingeniero, para la foto protocolar. Sí, correcto, no hay ningún problema. Muchas gracias a todos los asistentes. Ahí tienen mis datos, mi LinkedIn, donde pueden contactarme sin ningún problema. Y nuevamente gracias por su paciencia y por estar atentos a la reunión. A usted, ingeniero. Entonces ahora procedemos con la foto. No sé si podría dejar de compartir un momentito para poder. Genial, muchas gracias. Los invitamos por favor a prender sus cámaras. Creo que ya se puede. Pueden iniciar su video para la foto. ¿Algunos más? Ahí ya se están animando más personas. Genial, veo a Ginger, veo a Elmer, Orlando, Paul. Ok, ok, chicos. Entonces, al menos una reacción nos podrían dejar. Un corazoncito o un me gusta para ya tomar la foto. Perfecto, chicos. 3, 2, 1, va. Perfecto.
Listo, muchachos. Nuevamente muchas gracias por su participación y sobre todo al ingeniero por brindarnos esta magnífica conferencia. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Unas buenas noches. Hasta luego.